Bienvenidos nuevamente al Valle Hola. Inquietante. Esta vez full cámara. Es la pri- Sí, Estamos tiesas, tipo el meme estamos de medio Britney. tiesas, pero O bueno, sea, es paradójico porque vamos a hablar del diablo y irónicamente estamos tiesas. sí, Como poseídas. poseídas. Hoy nos toca hablar del diablo, un concepto que ha sido el punto central en cosmovisiones religiosas, filosóficas y culturales a lo largo de la historia, que representa un poco no solo la personificación del mal, sino también las tensiones entre lo divino y lo profano, entre la naturaleza humana y lo trascendente. Un concepto que ha mutado a lo largo de los siglos históricos. Y en este caso lo vamos a traer a través de dos películas. El clásico probablemente inigualable, que es The Exorcist de William Friedkin, película de 1973. Y una pieza un poco más pequeña y de otras latitudes, que en este caso es Estonia, que se llama November, del director Rainer Sarnet, que no sé ni cómo se pronuncia, ni indagué en el Desconocemos y le estonio, pedimos disculpas. y le pido disculpas en eslavo. Película del 2017. Pero como hicimos la vez pasada en la que hablamos casualmente de Dios, Casualmente no, amigo, en realidad. pero quería hacerme el que era casualmente. Estaba todo súper premeditado. ¿Qué es el diablo para nosotros primero? ¿O qué es el diablo en nuestra vida, digamos? ¿Qué es el diablo en tu vida? Uf, Además de un primero chongo. una carta de tarot, que ya es un montón porque trabajo con el tarot, por lo tanto ahí hay algo que me hace estar en contacto todo el tiempo a nivel conceptual, aunque sea, ¿no? Y significarlo de varias maneras de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a las cartas con las que se relaciona, con las que se vincula, es decir, con las que hace máquina, digamos, ¿no? Ujú. Pero siguiendo un poco la línea de lo que hablábamos en el capítulo de Dios, que yo te decía que me siento cómoda con el concepto cartesiano de Dios y esto que hablábamos de que si Dios representa lo uno, lo perfecto, lo indiviso, es un concepto necesario para pensarnos porque nosotros concebimos en nosotros la falta. Como concebimos en nosotros la falta es que es que se habilita el El deseo. deseo como motivador. Y en esa misma línea, a mí me gusta mucho este análisis más filosófico, histórico del concepto de Dios que hace este filósofo brasileño que se llama Willem Flasser, que tiene un librito muy interesante que se llama La historia del diablo, en el que él dice que el diablo es la representación del tiempo histórico. ¿Por qué? Con la caída de Lucifer, digamos, o sea, con Satanás, con el inicio de Satanás, hay un corte de ese tiempo eternizado, ahistórico, ese al que los griegos le llamaban aeón, digamos, ¿no? A partir del tiempo del acontecimiento, que es Kairos, que es la detención del tiempo, que es el momento en el que el diablo se revela y dice, chicos, no sé si está dando esta secuencia, existe Adán, o sea, como ni da, hay algo de celos, medio romántico en esa imagen, pero lo importante de eso me parece que es que ahí se corta el tiempo eterno, el tiempo eternizado, y con la caída a la tierra del diablo se da inicio al tiempo histórico, que es el tiempo humano. Hay un corte y un inicio de tiempo cronológico, Ujú. digamos, ¿no? Y es Sí. interesante, me parece, esa concepción porque hace del diablo un personaje mucho más cercano a lo humano. De hecho, él es un poco ángel y un poco humano en eso de que se separó para siempre de lo divino y no puede volver a lo uno, que es un poco la relación que tenemos por lo general en Occidente con el concepto de lo divino, salvo, como hablábamos en el capítulo pasado de Dios, en estos breves momentos medio estáticos en los que uno puede sentir la unidad, digamos, ¿no? Bien. Entonces, bueno, eso. Y además también que es un chongazo, qué decirte. Chongo, claro. Y Esa es sí, mi primera relación con el mm, diablo. Diablo igual chongo, chongazo. ¿sí? Y sí. A mí me pasa que, como me pasó con Dios, en esta como revelación más espinociana de mi relación con Dios en el tiempo, como de ser un niño a ser un adulto, con el diablo me pasa algo que es que hay algo de la idea de diablo como figura en la que puedo relajar cierta predisposición al antagonismo, Ujú. ¿no? Como cierto posicionamiento dentro de una estructura, dentro de un dispositivo que puede ser el interfamiliar, eventualmente fue en algún momento mis primeros vínculos sociales, afectivos, como en diferentes territorios en donde he ido configurando mi subjetividad. Ujú. La figura del diablo me sirvió para relajar en la idea de que este contrapunto o esta posición antagónica podía ser una posibilidad, digamos. Había algo que me Claro, lo habilitaba y es que era el diablo, claro, ¿no? sí. De hecho, es el adversario, digamos, ¿no? Como Exacto. una de sus acepciones más aceptadas.
es la de adversario. Ujú. Y ¿no? también algo del orden del deseo, en esto que hablamos del deseo como falta, o sea, el deseo como consecuencia de la sensación de falta, de que hay algo de la figura del diablo que relaciona permanentemente como con pulsiones mucho menos controladas, mucho más instintivas, ¿no? Sí. Medio dionisía con el sentido de algo que pulsa de adentro hacia afuera, Sí, ¿no? de hecho la figura del diablo que está construida un poco, digo, acá ya entrando medio como dentro del marco más cristiano, digamos, Ujú. ¿no? Como más dentro de ese lore, es una figura construida con pedazos de muchas cosas en realidad. Dentro de eso, la figura de Dionisos, la figura de De Pan, Pan. ¿no? Por ende, entra por la ventana todo lo que esas figuras divinas, digamos, significaban, ¿no? Algo del orden del ocio, de la exploración del deseo, de lo desbordado, todo eso entra ahí. Exacto. Hagamos un poco de arqueología del concepto. Sí, sí, Vos que sos una hagamos. fana Soy del bastante diablo. una fana. Bueno, traje una lista de nombres, porque me parece re importante. Era Porque la FIP. Era Bueno, la FIP no, el claro. Arca. Arca. Arca, Ahora que se es llama Arca. una gran música, además. Y un barco enorme. Me encanta el hack ese de que Arca, la cantante Diablo. Yo traje una lista de nombres que son los nombres con los que se llama al diablo en la Biblia, a lo largo de la Biblia. ¿Por qué? Porque me parece que en esa lista de nombres ya está un poco codificado o puede leerse ahí todas las tensiones que hay en el concepto, ¿no? Por ejemplo, esta lista de nombres la da Daniel Defoe en su Historia del Diablo, que es un librazo que recomiendo muchísimo, donde se pelea bastante con Milton, el de Paraíso Perdido, Paradise Lost. Y bueno, es una historia medio fantasiosa, pero tiene como sus cosas interesantes. Mencionemos que es un libro que tiene siglos. Es del siglo XVII, o sea, sí, igual que Paraíso Perdido. Son bastante contemporáneos, apenas unos años de diferencia entre uno y otro. La serpiente. La serpiente antigua, el dragón rojo. Esos nombres relacionan al diablo con, bueno, culturas anteriores, las culturas matrilineales, la matrística, las divinidades femeninas del agua, que son todas serpentinas, son todas dragonas, incluso la serpiente Pitón, que estaba en el oráculo de Delfos, todo, y antes, ¿no? Como 10.000 años antes y todo. Entonces, ya ahí entra por la ventana esa tensión con lo femenino, que de hecho la vamos a hablar porque en las dos películas que vamos a tratar hoy hay cuerpos femeninos presentándose como campo de batalla de luchas entre bien y mal, éticas, morales, etc. El acusador, el enemigo, Satanás. ¿No? Acá toda el adversario, lo otro, lo que no es lo propio, lo que está en la vereda de enfrente, que eso también lo vamos a ver bastante en las películas y está bastante representado. Después sus nombres más bien angélicos. Y ahí está como sus características divinas, esa tensión entre lo divino y lo profano, entre lo divino y lo humano. Ángel de luz, el ángel del abismo, el príncipe de la potestad del aire. Me encanta. Amo. ¿Cómo? O sea, Lucifer, que es estrella de la mañana, lucero del alba, o sea, esos son nombres divinos. Y después, Legión, que esto es súper interesante porque acá está la tensión entre lo uno y lo múltiple, que eso es algo que también aparece en las dos películas. ¿Es una única entidad o es un cuerpo múltiple? Que es una posibilidad, que de hecho es una recontra posibilidad, ¿no? De hecho hay un episodio bíblico muy famoso que es el del exorcismo que Jesús hace de un campesino que tira a todos los demonios a una piara de cerdos y los cerdos se suicidan. Por ende ahí hay algo de lo múltiple y una tensión. Y después hay un nombre muy interesante que es el Dios de este siglo, que se lo da San Juan, que a veces también se traduce como el Dios de este mundo, que habla de la historicidad del concepto del diablo. El diablo es siempre todas las tensiones y luchas éticas o morales incluso entre bien y mal a lo largo de los tiempos, o sea que va mutando, es un cuerpo que muta, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí, en la forma en que es nombrado, ya están como un poco codificadas todas las tensiones que hay dentro del concepto de diablo, que son un montón. ¿Y qué pasa? Lo que veníamos intercambiando también es que a lo largo de la historia, a mí me encanta como esta idea del diablo no como sujeto histórico, sino como casi como condición histórica. Un poco porque quizás la idea que en estas latitudes tenemos configurada del diablo
es probablemente la imagen judeocristiana que se ha hecho de esa figura. Sí, Y nosotros acá traemos dos películas que justamente presentan esa gran diferencia por cuestiones de contexto histórico sí, eh, total. y también por esta cuestión de cómo el diablo judeocristiano es al mismo tiempo un diablo capitalista. Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Porque Sí, bueno, sí, de hecho me parece que esa tensión, o digamos que en realidad ese enlace simbólico entre, vamos a decir, en principio el dinero, porque en términos bíblicos, ¿no? Como me parece que hablar de capitalismo todavía es un montón, pero esa unión simbólica entre el dinero y el mal, vamos a decir, está incluso ya esbozada desde el Nuevo Testamento, por lo menos, ¿no? claro, porque Como a hablamos través de Jesús. del Jesús anticapitalista. Sí, como que Jesús El, es muy como, bueno, el Jesús del dale pueblo. al César lo que es del César y a Dios lo que es de Exacto. Dios, expulsar a los mercaderes del templo. Esto que dice es no se puede servir a dos maestros al mismo tiempo, a Dios y al dinero, ¿no? Como que él todo el tiempo hace como ese antagonismo entre Dios y el dinero o entre Dios y el capital, que me parece que de alguna manera después algunos santos recuperan, ¿no? Como San Francisco, que enlaza fuertemente, directamente y explícitamente al dinero con el diablo, ¿no? Porque el diablo es un tentador. Claro. Y por lo general te tienta con cosas sensibles, cosas que el dinero puede comprar, de hecho. Y me acordaba mucho de The Witch, que cuando el diablo la viene a tentar, lo que le dice es, ¿te gustaría un bonito vestido? ¿Te gustaría sentir el sabor de la manteca? Como todo cosas, ¿no? Como muy de ese orden de lo material. De lo material, ¿no? Y lo sensible. Y por eso es que muchas veces quienes están más cerca, bueno, son los que tienen alguna clase de carencia, ¿no? Y eso Exacto. lo vamos a ver también, por lo menos en November. Pero vamos a entrar por El Exorcista. Sí, sí. Porque se lo merece, porque bueno, es El Exorcista. Y bueno, sí, obviamente. primero. O sea, respeten los rangos. Lo pusimos en la ficha del Exorcista, lo había puesto abajo y se puso primera. Claro. O sea, sí, se autopercibió dijo, primera. Se autopercibió primera, dijo, con permisa. Con permisa. Y November tiesa. Tiesa, abajo. como nosotros. El Exorcista es un clásico del género del año 1973, dirigida por William Friedkin, escrita por William Peter Blatty y basada en su propia novela. En su propia novela, sí. Con una música de la puta madre, con Sí. un sonido de la puta madre. Esa ficha técnica hermosa. Un sonido de la puta madre. Sí. Una foto de la Dirección puta de fotografía, un grosso. ¿Para No. qué más, amigo? ¿Qué más? La fotografía del Exorcista la hace Owen Roisman, que ya había trabajado con Friedkin en The French Connection, que es una película. Se nota mucho. que es- Hay muchas cosas muy de Friend Connection en la peli, Sí, visualmente, me exacto, parece, ¿no? que son un poco, veníamos hablando esto del contexto histórico del Exorcista, es el contexto un poco del New Hollywood, del cual Friedkin es un exponente, Sí, pero que también habla de un contexto histórico más allá del de producción cultural, en el que estamos ante guerra de Vietnam, sí. pasada la década del 60 de contracultura, con los efectos de Sí. la década del 60. Y una vez más, ahí la iglesia rompiendo las bolas y toda la perolata. Sí, hay que decir que es una película 100% cristiana. Exacto. En términos de su planteo, digamos, no Ujú. narrativo. ¿No? Como no quiero decir con esto que Friedkin sea católico, ni idea, ¿no? De hecho, no lo es, pero sí se inscribe narrativamente dentro de ese marco absolutamente. Ujú. Por lo tanto, vamos a hablar del diablo desde ese lugar, digamos, ¿no? Exacto. Es, para quienes no la conocen, pero espero que sean pocos, porque espero que El Exorcista sea la película, haya sido vista lo Sí. suficiente. El Exorcista es la historia en realidad vamos a decir que es la historia del padre Carras. Digamos que si uno tuviese que resumirla para la gente, probablemente uno diría, bueno, es la historia de una niña que es poseída Es la por el historia de diablo, una pi, niña pi, que pi. vomita y se clava un crucifijo en la Sí. zona genital. Sí. Y Sí. se la pasa a la mamá por la cara. Es tremendo. O sea, es una locura como eso se pudo hacer. Y pasarse en el cine como si nada. Tranqui. Tranqui, no hay problema. Ella pasándole voy a decir, Sí, la es un- concha a la madre por la Sí, cara. Sí. En el cine como eso si pasa. nada. Es buena manera de presentar la película. Es amigo. muy lindo, sobre todo para que este sea el único capítulo que está filmado y que yo esté diciendo concha en cámara. Muy lindo. Hermoso. No, sí, uno la resumiría así. Sin embargo, viéndola, yo creo que sí corresponde decir que es la historia de la crisis de fe del padre Carras. Claro.
que es uno de sus protagonistas, que es quien eventualmente junto al padre Merrin, que es el primer personaje que introduce la película, Sí. porque la película inicia con el padre Merrin en plan arqueólogo Sí, en un territorio de alguna parte de Irak. importantísimo. Ujú, Importantísimo ese marco. exacto. Sí, no es el primer plano, porque de hecho el primer plano es un plano como de la cuadra Sí, de donde está la casa de Chris y de sí, Regan. sí. Pero sí es cierto que Pero la digamos primera que es la secuencia primera formalmente secuencia. de la película Sí. es el descubrimiento en el marco de una excavación arqueológica que hace el padre Merrin de una figura Sí. eh, Descubre una estatuilla de una- Pazuzu. de Pazuzu, Sí. que es la divinidad de la que estaremos hablando. Sí, La que va a estar representando al mal exacto. o al diablo en esta película y que no es no es menor, digamos, que haya elegido a Pazuzu, porque Pazuzu primero que no forma parte del marco conceptual católico, Claro. digamos, ¿no? Es una divinidad extranjera, primero es una divinidad extranjera en términos de si uno se para en el lado occidental Exacto. cristiano Sí. y del norte global en el que estamos parados en este caso y en el que está parado Merlin, porque es a lo que representa, a la iglesia, a Occidente, al norte global, eso es lo que representa Merlin. Entonces, es una divinidad extranjera que además es de otro extracto religioso, que además de todo es una divinidad mesopotámica muy anterior, de un momento histórico que además forma parte de un marco politeísta, digamos, ¿no? Ujú. Donde no hay jerarquías en ese sentido, en el sentido de las divinidades. Y lo interesante es que en ese marco, Pazuzu es un demonio, pero es un demonio como eran los demonios en ese momento. No hay tanta distinción entre un dios y un demonio. Todos tienen sus características, sus áreas de expertise, los lugares en los que operan, y no hay demasiada diferenciación en ese sentido, ¿no? Como igual se les rinde culto, se les pide, igual que si fuesen un dios. Ujú. Por ende, me parece que ahí que haya elegido a Pazuzu ya planta como cuál es la decisión y cuál es el adversario en esta película. El adversario es el extranjero, es el otro que no se puede comprender. Claro, es el primer digamos, ¿no? conflicto político que enuncia la película, Sí. que es un cura, arqueólogo, O sea, un extractivista a otro nivel, ¿no? con lleno de mano de obra precarizada. Mal. Lleno. Porque los ves ahí Porque picando están ahí, piedra. pobres tipos, que da picando calambre. piedras. El que encontró la cosita dijo, vení a ver esto. Y en realidad lo que tenía ganas era de degollar al padre Merrin. Sí. Porque le tiró 2 baldes de agua por 12 horas de trabajo. Sí. Pobre padre. El padre Merrin, que encima está El padre a Merlin que está nada más, del arpa. claro, a está más nada cerca del arpa arpa. que de la guitarra, digamos. Sí. Exactamente. Y algo que me parece interesante es eso, es el posicionamiento de este occidente en territorio oriental, Ujú. extrayendo mano de obra para Extrayendo llevarse riquezas y extrayendo riqueza y memoria, memoria. para Sí. llevarse memoria, Sí. que después es presentado como el mal. Sí. O sea, eso extranjero que ni siquiera ingresa a Occidente por voluntad propia, No. sino que es extraído liberado. y llevado, es liberado. O sea, es la paradoja. Es interesante eso en términos de la Exacto. historia de Estados Unidos, ¿no? Ujú. Que tiene como esa costumbre Sí. de ir a meterse, así, a tocar culos por el mundo. A ¿no? desenterrar Como, y cosas. bueno, después Sí, pasan las cosas que pasan. Pero siempre el problema está afuera. O siempre el problema viene de afuera. Sí, Que totalmente. lo hemos conversado en Sí. otros capítulos por otros contextos. Y después vemos la historia de Regan. Regan es la niña protagonista, encarnada por Linda Blair, que vive con su madre, que es Chris McNeil, una actriz renombrada en esa situación meta de que ella es una actriz dentro de una película, Sí, que viven temporalmente en el área de Washington, porque, o sea, es Georgetown, pero Sí, es Washington, sí. están en la capital de Estados Unidos, sí, lo cual también es un Sí, dato, total. ¿no? Como la cercanía con ciertos dispositivos del poder que están ahí, como tienen ahí su ojo más grande. Ujú. Que básicamente empieza a tener como algunas conductas no convencionales, digamos. Y ni eso no es solamente meterse un crucifijo No. en las zonas. En las zonas. Amigo, me encantan los eufemismos. No, sí, ahí hay algo ya. Yo me preguntaba por qué Chris es actriz, digamos, en la película.
cuál es la razón al margen de como esa cosa más autorreferencial de que, bueno, es un director, ¿no? Entonces como poner a su propio universo dentro del universo de la peli. Es que es algo que en esa época del cine se hacía muchas veces voluntariamente, porque Sí. no es el único caso el del Exorcista, y otras veces se hacía involuntariamente, porque lo hemos visto en el caso de Polanski y Rosemary's Baby, digamos, la relación tipo entre actriz, Sí, realidad, bueno, claro, porque es actor Guy, ¿no? En claro. Rosemary's Baby, es verdad. Yo creo que ahí hay algo igual, como un antagonismo que se plantea, un poco low key, digamos, no es que está como súper explicitado como sí puede pasar más en November, que es la otra película de la que vamos a hablar, que es que, claro, Chris representa una clase, bueno, nada, Hollywood, la élite, digamos, de alguna manera, y también por otro lado, hay algo de la progresía, viste que ella es bastante progre, es una madre que está criando sola. Bueno, hay como una figura paterna ahí, pero Pero ausente, porque está en Roma el padre, en teoría. sí, Porque ni lo idea. llaman, El padre el no padre está. no El está, padre no no existe. De hecho, existe. hay una pelea por teléfono porque no Sí. la llama por teléfono a la niña el día de su cumpleaños. O sea, es un borrado, no sirve para nada. Digamos, o sea, no existe. Y hay algo de ella, la fiesta, es como muy relajada en su forma de crianza, ¿no? Como que representa un poco eso. Y yo creo que eso está un poco ahí también para introducir algo del tema de clase, porque Carras es un sacerdote pobre Ujú. y que además algo de sus elecciones y de su voto de pobreza, porque él menciona en un momento el voto de pobreza, dice, no, yo hice voto de pobreza, es jesuita, Y psiquiatra. es psiquiatra, pero algo de sus elecciones vitales son las que lo tienen en estas condiciones vitales en las que está, es decir, no pudiendo cuidar de su madre de la mejor manera, su madre enferma, lejos, Sí, que es algo que no le después su puede tío le pagar. cuestiona. De hecho, su tío abre Las el tema decisiones que tomaste y explícitamente. que hacen que hoy no puedas haber pagado un geriátrico para tu Exacto, si vieja. te hubieses dedicado a la psiquiatría, estaríamos mucho mejor. Estaríamos Yo igual, acá recetando cuando clona el para tío, todos. cuando el tío le dice eso, yo digo, ¿y vos Y chupasangre? vos con esa cara de croto ¿Qué te pasa, que estás todo el día boludo? borracho en un bar. Pero bueno, igual entiendo porque es algo que Carras vive con mucha culpa. Un personaje que además yo creo, no me consta, pero para mí sí, es Rocky. Es Rocky. O sea, Yo dije que era Carlín Calvo, pero pero es Rocky. démosle por favor, Carras, por favor. Es Rocky, o sea, es Rocky desde el look. De hecho, hay un momento en el que alguien lo Sí, full caracteriza. sudadera gris y jogging gris. Eso, jogging gris. Melange, gris melange. Boxeador, que no dijimos, o sea, Rocky por eso también, no solamente por el look. Hay un momento en el que alguien lo caracteriza y dice, un personaje es una persona con una apariencia trágica. Yo digo, ay, pobre Carlos, Lo Dios único mío, que le tenía la falta- tragedia tipo inscripta en el rostro, digamos, ¿no? Y que está, bueno, nada, muy en crisis con su fe, pero que su crisis de fe tiene que ver con las decisiones que tomó y con las consecuencias que esas decisiones tuvo, y que en parte esas decisiones tienen que ver con el lugar social y con el posicionamiento dentro de la estructura de clases en las que está, ¿no? Es pobre, Ujú. básicamente. Yo también pensé en esto del falso progresismo de Chris. ¿Por qué digo el falso progresismo? Porque lo meta está en que su personaje de la filmas, o sea, el personaje que la actriz encarna en la película que está filmando dentro de la película, me hizo acordar un poco a la escena inicial de Los Soñadores Bertolucci, en el que Eva Green se ata a la puerta de la Cinemateca Ay, en no ese me mayo del acordaba 68 para se que no los ataba, sí. saquen. Y ella se mete entre los pendejos, Sí. ya no tan pendeja, como vocera de esa juventud progresista contracultural. Un falso progresismo, porque en realidad ella, más allá de todas sus condiciones, no deja de ser una señora burguesa de Hollywood que Sí, después totalmente. está preocupada más por esa escena que están ahí tocando el piano alrededor de la... que después cae la hija y se mea encima. Sí, le dice, vos vas a morir allá arriba. Allá arriba y se mea, toda meada, ahí, en la alfombra. amo Y la ella perfo. mirando la alfombra como diciendo, la alfombra. No como diciendo, mi Pobre hija se Chris. meó adelante de mis Hay amigos. algo ahí también, ¿no? En eso que hoy hablábamos, que es que de alguna manera, obviamente que es una capa de lectura muy, muy metafórica, vamos a decir, en el que Reagan, o la posesión, vamos a decir, de Reagan, de la que ahora hablaremos más, es un poco, puede ser un poco también una representación de la adolescencia, Ujú. ¿no? Sí, sí, como del umbral entre Porque la es una infa- niña de es una 12 niña que, años, claro, que está empieza a como- mostrar
necesidades adolescentes incluso, ¿viste? Porque no Sí. deja de ser una niña que está todo el día como con la asistente de Chris haciendo boludeces, digamos. O sea, no está socializando con otros niños de su edad, nunca se la ve socializando con otros niños de su edad, No. no tan niños, Sí. con Sí, o sea, la va púberes. siguiendo la madre en todas las cosas que hace, vive un poco acá, un poco allá, ¿no? Es como que, sí, y además está muy infantilizada la Muy imagen, ¿no? infantilizada. Como hace como figuritas de cerámica, como unas cositas Sí, medio como de... con esos camisones medio de orfanato de chiquititas de Cris Sí, Morena. también creo que tiene un poco que ver con la época, pero hay algo de eso, porque me parece que está un poco construida así para que después el contraste, cuando ella empieza a tener las conductas que empieza a tener, o sea, hacerse la paja con un crucifijo o lo que sea. Sutil. Sí, yo siempre sutil, ante todo, una Pero señorita. jamás Diablo era siesta y paja. Siesta y paja. O sea, la forma de resumir era siesta y paja. Y medio siesta y paja, readolescencia. Claro, Siesta y paja, Claro. sí, totalmente. Que para que el contraste sea mayor, pero y en ese sentido me parece que sirve más todavía la metáfora de la adolescencia es un poco como una posesión demoníaca también, Exacto. ¿no? Como es Sí. una resignificación del cuerpo o una resimbolización del cuerpo, y mientras se barre con la infancia y antes de que se construya la adultez, digamos, es ese campo de batalla que es el cuerpo, digamos, ¿no? que es la mirada que traemos del exorcista. O sea, el exorcista, además del arco de Carras y su crisis de fe, es la historia de un cuerpo siendo campo de batalla, que es el cuerpo de Regan, que es poseído por Pazuzu. Ujú. Y en este sentido, ese cuerpo poseído lo pensamos un poco como cuerpo sin órganos en el sentido que construyen Deleuze y Guattari en el Antiedipo, en el que la noción del cuerpo sin órganos es como un cuerpo que escapa de las estructuras de control y categorización del poder, Sí, que me parece interesante porque ese cuerpo sin órganos es un cuerpo que no está subordinado a las jerarquías convencionales, digamos, del Sí. poder, y que lo que está buscando es desbordar los límites que le impone la biopolítica. sí. Y en el caso del exorcista principalmente, no solo el cuerpo poseído de Regan como un cuerpo sin órganos, que le pasa de todo encima, o sea, vómitos, espasmos, que es básicamente expuesta a toda clase de violencias clínicas, porque Eso. antes de llegar Sí. a la solución final, que es le vamos a hacer un Que, exorcismo, by the way, sucede a la hora y pico de película. por eso, o sea, ¿eh? porque la película uno creería que es práctico, o sea, el exorcismo te diría que es lo que menos dura de la película. Media hora. La última media hora, Exacto. más o menos, es la batalla final, digamos. Exacto. Pero en realidad la colina que va subiendo el arco de la historia es la de un cuerpo que es expuesto a todo tipo de violencia, Sí. porque a Regan encima la meten en todas las máquinas que se te ocurran, que yo ni sabía que Le hacen existían. unas prácticas médicas que vos decís, espero, por favor, que estos 45 años que pasaron entre ese momento y hayan hecho evolucionar este estudio, porque si me lo tengo que hacer alguna vez Porque en mi además vida... parece por el 2001 amor Odisea en el espacio en de un momento. Parece la Dios. nave espacial. No, no, no. Como brazos articulados que entran y le escanean. No, no, no. Me dio mucho más body horror. Vamos, para Sí. hablar del body horror. Esa parte que todas las manifestaciones de posesión posteriores, ¿eh? Sí. Es terrible. Bueno, ese cuerpo sin órganos es un cuerpo que, decíamos que en términos deleuzianos, está pasando también por un proceso de es una palabra muy difícil de decir. La voy a decir. Reterritorialización. Ay, Dios. Única o sea, vez. Qué difícil. No la decimos más. Porque lo peor es que hay dos, porque está la reterritorialización y la desterritorialización Sí, en realidad. por Dios. Es ¿No? muy difícil. O sea, es un cuerpo cagado a palos. O sea, en vez de usar conceptos filosóficos, usemos conceptos criollos. Sí. Es un cuerpo cagado a palos. Es un cuerpo campo de batalla entre significaciones o simbolizaciones diferentes que se están cagando trompadas en el cuerpo de Regan. Que no me parece menor destacar o ponerle resaltador a esto, que es que el cuerpo femenino es el campo de batalla simbólico preferido por el cine y la literatura para las luchas entre el bien y el mal y todo lo que entra o puede englobarse dentro de lucha entre el bien y el mal, digamos, ¿no? Porque es como súper amplio, pero siempre, ¿no? Ella es la que está poniendo el campo de batalla en una batalla simbólica. Es eso. Y a mí lo que me gusta de la figura del diablo, de Pazuzu, de la posesión más que de la figura del diablo, es que la posesión es una experiencia que de alguna manera viene a resistirse radicalmente al control
biopolítico de ese cuerpo, Sí, ¿no? obvio. O sea, como experiencia. Y ahí es donde aparece el padre Carras y el padre Merrin, que ya no solo está cerca del arpa, sino que encima está tiesa como Britney. El padre Merrin, porque yo no sé cómo hace el exorcismo realmente, porque Pero lo da todo, lo ¿eh? da todo. Lo da todo, pero él ya tiene rigor mortis antes de estar muerto Sí, encima. totalmente. Es espectacular. Ya desde Irak. Porque viste que la escena, hay un plano espectacular al principio de la película en la que se enfrenta casi la sombra del padre Merrin con la escultura, ¿viste? Y se ve como el ocaso de fondo, el sol, Ay, tipo, qué escena que es una escena espectacular. espectacular. Bueno, ahí está el que están los dos antagonismo, igual ¿no? de tiesos. Sí, están re tiesos Él los dos. está, padre Merrin es una escultura. Pero es una representación visual muy bella del Muy bella. antagonismo que se plantea ahí. Una sola cosita al respecto de los antagonismos y que hablábamos hoy, antes de empezar, que es esto de que Carras, que es el que tiene la crisis de fe, el que necesita de ese campo de batalla, el alma, vamos a decir, entre comillas, que está siendo diputada, es la de Carras, porque es la que está dudando. Es la que está Exacto. diciendo, Es la que "Me tiene la mandé crisis de la sentido. cagada de mi vida decidiendo ser cura, me cagué la vida, le cagué la vida a mi vieja y ahora esto es una mierda y me quiero ir". Ese es el alma que está siendo disputada. Y me parece interesante cómo simbólicamente eso se enlaza a través de la medallita de San José que se encuentra en la excavación junto con la cabeza de Pazuzu y que es la misma medallita que tiene Carras y que tiene la madre de Carras y que aparece en un sueño de Carras también, ¿no? Como aparece varias veces y que a Friedkin le han preguntado por la medallita y le preguntaban tipo, ¿por qué Carras tiene la medallita en la excavación, ¿no? Y Friedkin dice, la pregunta que se tienen que hacer no es esa, sino ¿por qué aparece la medallita en una excavación de unas cosas de hace 800.000 millones de años? Esa es la verdadera pregunta. Y yo creo que la respuesta no es tanto lógica, sino es más bien un enlace, ¿no? Simbólico entre Carras y el diablo, como acá está la lucha. Claro, verdadera. porque el cuerpo de Megan, Furcio, porque Megan encima es una muñeca. Sí, El cuerpo de Regan, que podría ser Megan, sí. es un campo de batalla tal que en realidad no solo la disputa es en ese vínculo, en cómo se articula ese vínculo Pazuzu-Carras y su crisis de fe, sino que termina siendo solamente un catalizador para lo que el devenir de Carras es, que es el sacrificio que hace para... Porque bueno, Sí. spoilers, obvio. O sea, el Ay, padre Carras obvio. se muere. Sí, obvio, se No sacrifica, se muere, se hace chicos. pija encima, no es que Se se muere. hace pija mal. O sea, se le mete el demonio adentro y se tira por la Que ventana. tiene una escena espectacular que es ese segundo en Sí. el que el rostro de Carras se transforma. Y hay algo me interesante encanta. que pasa ahí, que es que en un momento, no me acuerdo ni cuándo, de la película, están hablando de los exorcismos, creo que con el médico, que es el primero que le dice, che, ¿por qué no probás un exorcismo? Que eso me encantó encima, porque es como nosotros con toda esta bajada de línea, ya le dimos Ritalin, la empastelamos hasta la médula, Le la hicimos los llenamos estudios- de maquinaria Sí. que no sabemos ni para qué funciona, porque No en realidad tengo son ni solo idea lo brazos que que le se pasa. mueven, porque no diagnosticamos nada. Sí. Porque además me encanta esa obsesión que tienen con el lóbulo frontal temporal. Todo era el lóbulo frontal temporal. Pará, pero viste que hay lesiones del lóbulo frontal, que se le dice frontalizada a la gente, que no tiene inhibiciones. Claro, y que en un momento, de hecho, en esa época, se hacía un procedimiento en el que se hacían como unas punciones, no me acuerdo si es desde la nariz o desde alguna parte como de la sien, para tocar para lóbulo. como desinflamar el Ay, lóbulo. por el amor de Dios. Que era una práctica bastante institucionalizada y muy común en la década de los 60, 70, más 50, 60 te diría. Pero bueno, que finalmente hace que Carras se sacrifique para, una vez que Pazuzu sale del cuerpo de Regan y entra en el cuerpo de él, se lanza por la... No, que lo que te iba a decir al respecto de eso es que hay un momento cuando el médico le habla del exorcismo, creo que en ese momento, pero no me acuerdo bien, pero en algún momento alguien dice, para que el exorcismo funcione, la persona tiene que creer. Entonces, en ese momento del sacrificio, también lo que está sucediendo es que se resuelve la crisis de fe de Carras, porque para poder ser poseído, él tiene que creer. Por lo tanto, cree. Antes de morir, cree. Que es algo que Chris no tenía, porque de hecho le preguntan en un momento, ¿usted es cristiana o católica? Sí. Y ella dice como, Sí. no, Sin embargo- soy reprogre, pero después Sí. estaba... Sí, pero nada, además, nada sin que- embargo, es la que lo empuja o lo obliga a Carras a ser sacerdote, porque cuando ella lo va a buscar, él le dice, no, exorcismo no, cualquier cosa, eso. Le habla como psiquiatra y le dice, yo te puedo decir que la lleves a una clínica, y ella se calienta para la mierda y le dice, boludo, hablo con los psiquiatras y me mandan con vos, hablo con vos y me mandás con los psiquiatras. ¿Qué pasa, boludo? Y ella le dice, bueno, él le dice, lo puedo... ¡Uepas, boludo! Claro.
Dice, Porque ella encima es toda hiperbólica. ella ¿viste? pobre en ese momento Como está... siempre está así como... Tiene el ojo así de Tiene que un la hija bruxismo encima. Ella la siempre caga a tiene palos. la hija está vomitando slimes y ella está toda ahí rígida, tiesa. Ella está muy también. tiesa. No, y ella le dice, él le dice, la puedo ir a ver ahora como psiquiatra. Y ella le dice, no, como psiquiatra no, como cura. Quiero que vayas. Entonces es ella, a pesar de sus propias creencias o lo que sea, la que está ahí representando a quien lo está llevando. Es como el instrumento de Dios, si querés, que lo está llevando por el camino de la fe, si querés, de alguna manera. Antes de pasar a November, Ujú. yo empecé a ver, no sé si vos tenías idea, hay una serie del Exorcista. Sí, pero no la vi. Que tiene 2 temporadas, que la traigo porque me parece algo interesante, que es que a diferencia de que Chris es un personaje un poco que construye y gana su fe a medida que no encuentra soluciones para el padecimiento de su hija, la Chris de la serie El Exorcista es una señora bien cristiana, de una familia tipo, donde tiene 2 hijas y el marido, y no sé qué, piripipi, que es parte del cisma y que son esas como damas de beneficencia o esas señoras de beneficencia que están muy comprometidas como con la liturgia y con la obra de Ujú. caridad de la iglesia. Y el padre es, si no me equivoco, es Antonio Herrera, el nombre del chico, que es uno de los personajes de Sense8 de las Wachowski, que es mexicano, Ah, sí. que es un padre pobre, Mm. pero esta vez mexicano, inmigrante. En vez de griego, En que vez de, él también es inmigrante y él también exacto. vive en un barrio de inmigrantes, etcétera. Pero Sí. que no vale la pena tampoco, así que no, ni siquiera es que la recomiendo. O sea, no. Ok. Pero me gusta cómo se Sí, adaptó. mantiene Exacto. Y cómo se adapta a la época, porque es una serie del Claro. 2016-2017. Claro, pero 2016. mantiene ese antagonismo, digamos, Exacto. o esa tensión. Para demostrarnos que los tiempos creemos que cambian y no cambian un carajo y No, que no es un cambian eterno nada. espiral. Es el eterno retorno. November es una película muy pequeña, dirigida y escrita por Rainer Sarnet, un director estonio, porque en realidad la película es una coproducción estonia, holandesa, Sí. polaca, como un Bueno, pero poco de sucede en todo. territorio, Pero sucede en territorio Estonia, Sí. sí. Escrita y dirigida por él, basada en una novela de Andrus Kivirak, que tampoco es estonio, así que no lo voy a pronunciar bien. Una pieza muy pequeña, una película que no pasó para nada desapercibida, que en su momento de 2017 fue medio como esas pelis en las que aparece ese hype medio en el marco de los festivales, Ujú. que tiene una fotografía Sí, cada frame es un cuadro, totalmente, 100%. espectacular. Blanco y negro. Blanco y negro, toda Foto en blanco y negro. Un blanco y negro que no es el blanco y negro de A Girl Walks Home Alone at Night, que es como un blanco y negro medio... Es más saturado. Medio mini DB, digamos. Sí. Este es como un blanco y negro más saturado, más impresionista. Sí, sí, ¿Viste? sí. Un poco en plan, que lo hablamos ya en Asesinos, como esa fotografía medio orwelliana, medio Sí. La noche del cazador. Que trata la historia de una comunidad campesina en el marco de la ocupación alemana en territorio estonio. Sí, Es de vuelta una historia de tensión de clases. sí. Yo creo que acá explícita, digamos, ¿no? Como en este caso me parece que ahí esa representación, digamos, del malo, del diablo, vamos a decir, como el adversario, está totalmente puesta en esa diferencia de clase, digamos, Ujú. ¿no? Entre una nobleza decadente que está representada ahí por la figura del varón y la varón y baronesa. la baronesa, y por el campesinado, trabajador, pobre, y en la lucha constante por la supervivencia, digamos. Dialoga bastante, otra vez de manera involuntaria, con el baño del diablo. Sí, Porque sí. son esos contextos. En el baño del Sí. diablo es Austria, No, Austria alemana. Sí, Sí, austríaca bueno, es. austríaca seguro. Ujú. Creo que no es el mismo contexto histórico o más o menos parecido, pero en donde está esta tensión entre ese mundo premoderno y Re. estas estructuras de poder más Claro. en proceso de Lo que pasa consolidación. es que en November la clase dominante está representada por personajes, ¿no? Exacto. Como cosa que no pasa tanto en Devil's Bath. Ujú. En esta comunidad campesina, lo que se nos muestra es una manera muy diferente de relacionarse con el diablo, en el sentido de que hay algo de estas prácticas animistas en donde, de hecho, lo primero que vemos en November es un krat. Un krat es
decíamos tecnomagia, ¿no? No, es increíble. Es un dispositivo creado con utensilios y con cositas que tienen ahí a disposición los campesinos, Sí. desde una hoz, Sí, son sus ramas, herramientas de trabajo, una, pedazos de esqueletos de animales, ¿no? lo descarta, o sea, como materiales y descartes, Sí. digamos, y con eso se construyen estas maquetas Son como unas especies de golems. como Construyen como golems, unas especies de seres, como medio robots, no que sé son cómo es, espectaculares. Son robots, a las cuales digamos. les ponen alma, digamos, ¿no? Les ponen alma a través de una relación que se da con el diablo, a diferencia del de la posesión, que también hemos conversado en la temporada pasada cuando hablamos del bebé de Rosemary y de la Sí, diferencia fundamental en el vínculo entre el totalmente. diablo y Con las Rosemary y mujeres. el diablo y Guy, ¿no? O Sí, sea, el diablo con la 100%. mujer en una relación de posesión, el diablo con el varón En en una una posición, relación de pacto sí, de faustico, negociación. de Más de negociación, par, más de de igual a par, igual, sí. claro. En donde acá igual eso está un poco difuso porque a pesar de que estos crats tienen alma, o sea, o ganan el alma a través de un pacto que los personajes hacen Claro, con el los diablo. campesinos supuestamente le tienen que vender su alma al diablo para obtener almas para sus crats. Y los crats son unos seres que los ayudan en la supervivencia, porque son muy pobres y tienen que atravesar el invierno, por eso se llama November, porque es el inicio del invierno. Entonces necesitan de esos seres para poder sobrevivir. Esos seres se dedican a robarle ganado a otros, ayudarlos en la cosecha, lo que sea necesario para poder obtener más comida para sobrevivir el invierno. O sea, ellos venden su alma a cambio de supervivencia, que, bueno, nada. O sea, no es tan diferente de lo que hacemos en el capitalismo todo el tiempo. No, y de hecho en ese sentido es interesante porque venía leyendo que Estonia es una cultura, no voy a hablar de la Estonia país, digamos, como en una cuestión geopolítica, sino como Más bien cultural. culturalmente es una... se jacta mucho de su ateísmo, digamos, o sea, de su gran porcentaje de ateísmo, que es algo que vemos en la serie, en November, Sí. porque hay un dispositivo de creencias y de supersticiones Sí. variopintas, o sea, espectaculares, desde que la peste es personificada por una mujer que después se transforma en una cabra, Sí. que los campesinos, a los cuales los campesinos le huyen a través de la superstición de que si sus pantalones se los ponen en la cabeza y tienen 4 patas en vez de 2, o sea, como 2 partes de torso Es inferior, increíble las mutaciones de los cuerpos. la plaga no los va a agarrar. Ahí está Cuerpos sin órganos, Cuerpos ¿no? La sin fuga órganos. de los cuerpos Exacto. para potenciarse de otras maneras es constante. Cuerpos que son 4 piernas, 2 culos donde no hay cabeza, cuerpos múltiples en una escena como medio de abrazo colectivo que hay, medio orgiástica. Que me parece una escena Cuerpos que se hermosa. transforman en animales, porque Lina, que es la protagonista, es una mujer lobo. Es todo el tiempo es así. Porque más allá de una historia es principalmente una historia de supervivencia y de pobreza. Yo creo que sí. Y del contraste que hay con con un varón y con una baronesa que representan una clase política muy decadente, porque en realidad la decadencia de esa clase tiene que ver con que la ocupación alemana en territorios estonios era muy intermitente, y me daba la sensación de eso de que, bueno, los mandaron a estos alemanes a ocupar, pero en realidad estos alemanes son 2 pichis que están ahí en ese castillo Obvio. decadente. Totalmente, el castillo está hecho mierda. Hecho mierda, pero también es una historia de amor porque su protagonista Lina está enamorada del coprotagonista que es Hans, Ujú. quien no le corresponde porque en realidad el pobre campesino está enamorado de la baronesa. Sí. Él tiene unas aspiraciones de clase, viste que, Ujú. que en un momento, bueno, él empieza a frecuentar la casa porque le gusta la baronesa, lo que sea, y lo hacen capataz. Lo hacen Que igual capataz. viste la resistencia que hay en el pueblo A las jerarquías. a la jerarquía Exacto. y a la segmentación a la jerarquización en el trabajo, a la segmentación del tiempo, que ahí se ve mucho esas tensiones que se dan a partir de la modernidad cuando eso se empieza a querer ordenar. Se empiezan a querer ordenar los cuerpos, las creencias, las jerarquías en el trabajo, el tiempo y la resistencia que ofrece el pueblo a nivel literal y simbólico, digamos. Sí, ¿no? porque de hecho el acto con el que a él lo declaran capataz es que le dan un látigo en la mano. Le dan un látigo medio Indiana Jones. Le dan un látigo a Indiana Jones, que de hecho astrológicamente, ya lo veremos eventualmente, el símbolo de Saturno es un poco una cruz y un látigo, Ah, claro, es verdad. el del planeta. Mm.
Y al cual los que están alrededor le dicen, ¿vos quién sos? Si sos Obvio, si sos uno de nosotros. sos uno de ¿qué nosotros y pasa, encima no sos boluda? uno de nosotros, sos un nene de nosotros. Sí. O sea, todavía no es... Hay algo que me gusta mucho que es que la figura de la bruja de November, que es Sí. un personaje que está ahí un poco medio satelital, pero que va a Es re acompañar importante a algunos porque- personajes Sí, a como construir, medio como a construir la invocación y la manera en la que van a generar ese pacto. Y hay un brujo, que es como el marido de la bruja. Viste que ellos son dos como un matrimonio de viejitos que él en un momento encima le dice a ella como, tipo, o ella le dice, uy, ¿cuánto me bancaste? O cuánto, como que se resoportan, viste, como no es solo la figura de la bruja. Está la bruja y él que claro. también es el que tiene una conversación en un momento con los fantasmas. Sí, claro, sí. La película tiene eso que me encanta, que es que estas figuras aparecen como poéticamente de maneras espectaculares. O sea, los fantasmas de sus ancestros son como personas que están vestidas impolutas, blancas, maquilladas de blanco, con los ojos negros, como mostrando una pureza, una limpieza que no existe en ese contexto, porque en ese contexto de supervivencia y pobreza No, están y- sucios. sí, y están- hay algo interesante ahí, eso que hablábamos, que es que su lucha por la supervivencia no les permite o les extrae, digamos, la posibilidad de pensar en el más allá, digamos, ¿no? Y cuando digo en el más allá me refiero al futuro, a lo simbólico, a lo poético, a todo, lo que no sea acá y ahora, que es lo próximo que vamos a comer, ¿no? Pues me parece que eso está expresado no solamente en cómo los campesinos le preguntan a los muertos, che, ¿qué onda del otro lado? ¿Qué comen? ¿Comen bien? Ujú. Eso es lo único que quieren saber. Sí. ¿Comen? No, esa es la pregunta que se les ocurre hacerle a alguien que conoce el más allá de la vida, que es el gran misterio de la humanidad. Le preguntan, ¿comen bien? O sea, a ese nivel están extraídos de lo simbólico, de la capacidad de pensarse más allá, que me parece re lindo lo que pasa en ese sentido, porque Hans es el único que tiene como unas aspiraciones, vamos a decir, de clase de alguna manera, pero también tiene aspiraciones en términos más simbólicos o más poéticos. Es el único al que su Kratz, Krat. ¿no? El único que su Krat es es como una especie de poeta. Es un poeta. Es un ser primordial, Sukrat. Y además es absolutamente etéreo, no se puede agarrar porque lo hace Es con efímero nieve, porque es es efímero. un muñeco de nieve. Y se va derritiendo. Es un muñeco de nieve, porque claro, los Krat tienen eso de Ay, que eso me destruye. son una máquina construida por ellos, pero él la decide construir con nieve y en un momento sale el sol y su Krat Se deshace. se deshace. Pero después en un momento el Krat es un charco. Sí, claro, que le bueno, habla. porque el Krat antes, esa secuencia es increíble. Él le Que se dice, lo tengo vean, anotado y me parece, lo anoté porque me pareció probablemente la frase más linda del guión, que es, el Krat de Hans le dice, no trates de entenderlo, soy un ser primordial, brillando divinamente en todas sus formas y sentimientos. Soy el eco de un ángel, soy el verdadero amor. Es el diablo. Es el diablo. Soy Porque el eco de un diablo en ángel. November aparece de muchas maneras. Sí. Digo, creo que las diferentes maneras en las que aparece el diablo en November también es una representación un poco de una... A mí lo que me gusta de November es que siento que es un poco una lucha por resistirse al desencantamiento del mundo. Sí, 100%. ¿No? Y le disputa territorio simbólico a la iglesia. Exacto, todo en el esa tiempo. escena increíble de las hostias que van a hacer la... Que es ¿cómo casi se llama? cómica. Comulgar. Es que es una comedia en Es muchos una comedia. momentos la película. Van a comulgar y ellos, bueno, nada, después de que salen, van escupiendo la hostia en la Y las mano. va juntando uno de ellos. Y las va juntando uno de ellos. Es como esa cosa Colectiva permanente. Permanentemente. Es un Sí. cuerpo múltiple. Sí. Es un solo cuerpo. Van escupiendo los restos de la hostia en la mano de uno porque ellos con eso hacen balas para cazar animales, porque dicen que las balas que están hechas con la hostia nunca erran, entonces siempre pueden matar a su presa. Al servicio de la supervivencia, pero es disputa de lo simbólico. Pero es interesante eso porque hay una no resistencia, no se están resistiendo a la figura de Jesús, ¿no? Para nada. Que es la que tiene ese poder, Sí. digamos, sino que más bien lo que hacen es integrarla Sí, a su dispositivo de creencia, totalmente. digamos, que es múltiple, que es además- variado. Que además, cuidado, es lo que hizo la iglesia toda la vida. De hecho, la figura del diablo es una figura, esto que decíamos, construida con un montón de
imágenes, entidades, seres, conceptos que le anteceden y que necesita, bueno, sincretismos, que necesita reterritorializar o resimbolizar, traerlo para su campo simbólico, digamos, ¿no? Y en esta película lo interesante es que pasa lo contrario. Ellos le disputan el territorio simbólico a la iglesia y hacen lo que se les canta el orto. No, y además me gusta en el orden de la resignificación que hacen, porque digo, esto que cuando lo analizábamos lo traía Weber y a la ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde él habla de desencantamiento del mundo. Hay algo de los personajes de November que lo que hacen es resignificar ese símbolo, traerlo a su propio lore. Sí. ¿Sí? Un poco en plan, en esto de que a medida que las sociedades modernas avanzan, lo que va pasando es que las creencias mágicas y las creencias religiosas son sustituidas por esta hiperracionalización que busca de alguna manera organizar lo social, organizar el pensamiento. Sí. Es un poco el devenir de los dispositivos que hablamos en clave Foucault, clave Deleuze. Pero que ellos lo que están haciendo es como recuperarlo, ¿viste? Sí. Como, por lo menos lo batallan constantemente. Y esto que decías de lo de las diferentes representaciones del diablo me parece súper interesante porque, bueno, de hecho es un poco como un recorrido de diferentes posibilidades del diablo en la historia, que es como el tramposo, ¿no? Que es esa cosa como bien antigua, ¿no? Muy cuento de los hermanos Grimm, ¿no? Como que el diablo es más como un pícaro, un tramposo, alguien con quien podés hacer como un acuerdo, pero también al mismo tiempo lo podés engañar, porque ellos lo engañan muchas veces, ¿no? Como que lo ves en el diablo que hace pacto con Hans y con el padre de Lina, que es un poco un gordito bufón, que hace un poco a la vez, medio Pulcinella también, ¿viste? Como tiene esa cosa medio de... Pero que tiene ya algo medio de lore cristiano, que es que, bueno, ellos tienen que firmar con sangre el libro para poder recibir las almas para sus muñecos animatrónicos o lo que sea, medio mágicos. Entonces, como que es como una especie de sincretismo ya de por sí. Después aparece la clásica cabra, digamos, como representación del diablo, que ellos le dicen la peste. La peste. Que también, porque, a ver, Pazuzu es un demonio de la peste también. ¿No? Como me gusta la relación demonio de la peste y del viento, porque algo de la peste es conducido a través del viento, digamos. Claro, o sea, como en términos incluso virales, digo. Claro, el que esparce el virus, exacto, digamos, ¿no? Y que además es interesante porque el virus es por contagio y eso es re dionisíaco, perdón, es medio una digresión, pero esto pasa en las vacantes, se dice mucho, Dionisos opera por contagio, ¿no? No por convencimiento, sino por contagio. Eso es re interesante porque es como por otro lado que no es por vía razón, digamos, ¿no? Por vía dionisíaca, ¿no? Claro. Opera como un virus, te contagia. Vamos a hacer algunos enlaces. Sí. Taróticos, astrológicos. Ya que mencionamos a la cabra. Yo particularmente, desde el lenguaje astrológico, o sea, mi proceso de pensamiento me fui un poco a lo obvio, que es a relacionar, y eso habla un poco también de cómo la matriz nos ha significado al diablo, que es haberme ido al infierno, ¿no? O sea, haberme ido a lo que está a lo subterráneo, a Hades, / Plutón. Sí. En un momento hackeé el propio sentido que yo le había dado y dije, en realidad no es algo que va hacia abajo, es algo que va hacia arriba, ¿no? O sea, y ahí ya me aparece la montaña y es donde veo que el enlace... O sea, el mayor enlace que le encuentro es con Saturno / Capricornio. Por dos razones diferentes. Con Capricornio por esta idea que se da en ambas películas de la disputa de un poder, ¿sí? O sea, de un poder que es de una ambición y de un poder, principalmente en November, donde todo el tiempo están queriendo como ganar algo para sobrevivir, pobre gente, ¿no? Digamos, pero sí. En esa cuestión del poder y de la ambición, de lo vertical en el sentido de el monte como cima a la que la cabra sube hasta llegar y después tiene que ser lanzada. O sea, después tiene que tirarse. De hecho, el gran momento Capri-Acuario es la caída. Digamos, ese salto al vacío desde la cima de la montaña como pasaje de Capricornio-Acuario es un poco una caída del ángel. Es el pasaje Lucifer-Satanás. Exacto. En ese sentido, Capri. Y sentido Saturno en el sentido de que hay algo de Saturno como gestor de estructuras, como... Aparte es el corte. Es el corte. Que es el diablo porque es el corte. Es el corte con lo uno. Bueno, a partir de ahora vos no estás más acá. Corte. Y no solo el corte... Cortamos. Cortamos, claro. No solo Dios ese le dijo, corte. cortamos.
Sos muy Yo, tóxico, como le dijo Rey. Lisa a Cintia Fernández en Gran Hermano Famosos, yo con vos corto acá. Ay, la re fue, amigo, ¿Te amo. acordás? Porque le quiso pegar un tijeretazo. Completamente random. Bueno, Pero todavía tenía un brote de Cintia Fernández y le quiso pegar un tijeretazo a Lisa de Bandana. Y Lisa le dijo, yo con vos corto acá. o usando la tijera, Usando la tijera, porque Lisa además Lisa. es una erudita. por Dios. Y lo que me gusta de ese corte también es que es un corte del no tiempo, porque en realidad el momento de Saturno es el momento de tiempo lineal. Claro. El momento en el que aparece el tiempo histórico. Satanás. Esto que hablábamos ahí al principio. Exactamente. Satanás. Se nos acaba de revelar esto. Poseída, poseidísima. ¿Qué onda en el tarot? Bueno, yo traje una batería de diablos, la verdad, porque me parece interesante que justamente como trabajo con diferentes mazos y cada uno tiene una representación distinta del diablo y es como un poco como un recorrido de alguna manera, traje un Vandenborre, este es un diablo bastante antiguo, que es como múltiple, ¿no? Es como, es un ser, una entidad construida con pedazos de muchas cosas, que me parece que acá, bueno, está como todo esto de primero, cómo la figura del diablo es construida con pedazos de otras divinidades, otros conceptos, y además también como el diablo como esta cosa que se fuga o intenta fugarse de las estructuras clásicas de organización de los cuerpos, etcétera, ¿no? Casi te diría que el diablo como un krat. Es como un krat. O sea, como esa Otra cosa. representación del diablo es un krat. Y otra el muñeco de nieve. Y el muñeco de nieve. Ese es el más poético de todos. Como además, a medida que va pasando el tiempo, acá hay un Marsella, este es un Dodal bastante viejo también. Quiero decir, cuando digo viejo me refiero al siglo XVII, siglo XVI en este A mí caso lo que probablemente. me encanta de ese diablo es Ujú. que tiene una cara en el estómago. Todavía hay algo medio las múltiple, vísceras. ¿viste? Porque es una construcción En las múltiple. vísceras. Totalmente. A veces tiene ojos en las rodillas también. Como algo muy de depende lo de la visceral. representación. ¿Viste? Sí, obvio. De lo que se te canta De hacer, lo que se te tenés canta, de lo que te sale hambre. de las tripas. Claro, te tenés mariposas en la panza, tenés hambre, como toda esa cosa como más así, más, bueno, eso, más visceral. Pero ya se presenta como algo de la jerarquía, porque hay dos figuras que están siendo como dominadas de alguna manera, no están atadas, entonces hay algo del control, del poder, que ya habla un poco de ese diablo más moderno, que es el diablo con el que las brujas hacen pacto, este diablo que se presenta como un líder, como una especie de figura paterna, como una especie de antagonista de Dios, por ende muy poderoso, porque si vos lo ubicas en el lugar de antagonista de Dios, bueno, le estás dando un montón de poder. Después es la evolución de eso, cuando digo evolución lo digo entre comillas, que es el Baphomet, que este es clásico ya decimonónico, Golden Dawn, absolutamente ya construye esta figura bien cabra, pan, Dionisos. Muy Satanic Panic. Muy Satanic Panic, Contexto del Exorcista. totalmente, 100%, muy Satanic Panic, muy pentagrama invertido, Eso. ¿no? Como algo de eso que igual sigue presente como han tomado como de culturas anteriores, sobre todo estas figuras Dionisos, Pan, que están muy asociadas al ocio, al placer, al goce, esto que decíamos de la paja y la siesta, que Pan es básicamente un ser que se hace la paja y duerme la siesta. Ujú. Y un poco Viola también, ¿Quién pero bueno. pudiera ser Pan igual? O sea, como digamos todo, pero Bueno, bueno. sin esa parte. Sin pero esa parte. Me serviría Sigue un poco. estando la dominación ahí de cuerpos, etcétera. Y, por último, la cabra. Que acá me parece que está la resistencia también, porque claro, ¿por qué la cabra es el animal del diablo? Que de hecho hay un cuento de los hermanos Grimm que habla del origen de la cabra como animal del diablo. Porque es el antagonista del cordero, el cordero de Dios, el rebaño, Jesús es mi pastor, las ovejas se portan bien, van todas juntitas, son unas boludas ahí que van. Están todas juntas, algo del rebaño. Y Hasta la que aparece cabra, Black Phillip. claro, la cabra se resiste, loca como una cabra, la cabra hace lo que se le canta, es imposible de dominar, es una salvaje total. De ahí que se utilice la cabra como representación del diablo, pero también como representación de lo que se resiste a ser rebaño, que me parece que eso está un poco en November, ¿no? Y de Sí. hecho aparece la cabra explícitamente en un momento, ¿no? Como lo que se resiste al rebaño, es decir, lo que se resiste a la organización, a la territorialización, ¿no? Como a la forma, a los dispositivos de control, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, La ahí está cabra la además última. que se resiste hasta la gravedad, porque son famosas estas cabras, una imagen muy Capricornio además, Sí, que están paraditas en laderas de montañas que son literalmente riscos acantilados, o sea, acantilados a 90 grados y ellas lo van subiendo nadie sabe cómo. como si no nada porque se resisten a la Sí. gravedad.
Totalmente. Y por último, y al final, traje esta carta que es de Philosopher's Tarot, que es un 10 de bastos, pero que en este caso se llama cuerpos dóciles, que es un concepto de Foucault, que habla un poco de, bueno, nada, cómo son los cuerpos que son organizados y simbolizados a través de los dispositivos de control. Esos son los cuerpos dóciles, claro. Que son, por lo general, a través de los dispositivos médicos, que eso lo vemos mucho en El Exorcista, a través de la educación, que lo vemos a partir de la iglesia, porque la iglesia es una gran educadora, entre comillas, o sea que representa la educación en ese sentido. Y en este caso me interesa que esté representado por un 10 de bastos porque es un trabajador, es un campesino que aparte está recansado porque tiene un montón de palos encima, que es lo que pasa con el pueblo, con los campesinos de November. Hacen una resistencia muy grande, pero al mismo tiempo están absolutamente subyugados por la necesidad, ¿no? Y entonces ese agotamiento y ese cansancio constante es algo que, bueno, nada, como los tira para atrás y les juega muy en contra en esa lucha por esa disputa simbólica que tienen. Y que además está vestido con los colores y con los símbolos de más de una nación colonizada bajo el yugo norteamericano. Es una Capitán América agotado. Capitán América agotado, un poco Cuba, un poco Chile, un poco El Salvador, o sea, hay de todo ahí. Bueno, esto fue todo por hoy. El próximo capítulo vamos a hablar del amor. Vamos a hablar ya hablamos un poco del amor en porque November es una película de amor también. Es una película de amor, ya hablamos del amor. Lo vamos a hacer en plan terrorífico, obviamente, porque no vamos a hablar del amor. Y lo vamos a hacer en plan medio rebelde way, un poco, porque traemos dos historias un poco entre infantes y adolescentes. Medio adolescentes, sí. Una es Bones and All, Hasta los huesos, del director Luca Guadagnino. Y la otra es Let the Right One In, de Thomas Alfredson, película sueca. Ya estoy feliz. De niños vampiris. Volvimos a los vampiros. Ay, sí. Que los habíamos dejado abandonados en Only Lovers Left Alive. Otra de amor. Iban a volver. El amor es medio vampírico. Por eso. Así que los esperamos. Gracias.